Buenos días, muchachos. Buenos días, ¿Cómo profe. están? Ya, vamos a hacer un recuento de lo que vimos la clase anterior, ¿ya? ¿Qué nomás habíamos revisado? Nosotros habíamos revisado, ya le habíamos dado un nexo, ¿no es cierto? El trabajo de la fuerza eléctrica y la energía potencial eléctrica. Habíamos revisado nosotros también que la fuerza eléctrica, ¿sí? Era una fuerza conservativa. Al ser una fuerza conservativa, pues su trabajo tenía ciertas características, ¿cierto? Su trabajo era independiente de la trayectoria, su trabajo en trayectorias cerradas era cero, y su trabajo está asociado a la variación de energía potencial gravitacional, perdón, energía potencial, ¿sí? En este caso sería eléctrica. Nosotros habíamos definido entonces el trabajo de la fuerza eléctrica, le habíamos definido como menos la variación de la energía potencial eléctrica. Entonces, U simplemente le decíamos a la energía potencial eléctrica, ¿sí? Ahora, cuando yo tenía un sistema de dos cargas, Q sub 1 y Q sub 2, ¿sí? La energía potencial eléctrica, recuerde usted, era la constante, el producto de las cargas sobre la distancia que los separa, ¿sí? Esta sería él. Si es que yo tengo, pues, más cargas, lo que teníamos que hacer eran combinaciones, ¿no es cierto? Sin repetirse, ¿sí? La formulita, recuerde usted, ahí era U es igual a K, sumatorio de I menor a J, de Q sub I, Q sub J, R y J. Y esta notación era solo para no repetir las combinaciones, ¿cierto? Listo. Vimos entonces cómo sacar la energía potencial, ¿sí? De un sistema. Ahí está la formulita. ¿Ya? Del sistema. Ahora, vimos también lo que era el potencial eléctrico, ¿cierto? Si esta es mi carguita Q, el potencial eléctrico en el punto P lo puedo calcular independientemente si en el punto P existe o no existe carga, ¿cierto? ¿Cómo calculábamos el potencial eléctrico? Nosotros utilizamos esta forma. Constante, la carga, ¿sí? Sobre la distancia. Teníamos cierta ventaja, que el potencial eléctrico era un escalar, que podía ser positivo, podía ser negativo. Ojo aquí, considerar el signo, ¿cierto? ¿Qué más? El potencial eléctrico infinito era cero, ¿sí? Y nuevamente el potencial eléctrico depende única y exclusivamente de la carga fuente. Si es que yo tenía varias cargas, lo único que teníamos que hacer era un sumatorio nada más de este potencial. Y recordar que es un escalar, así que la cosa se hace muy sencilla, ¿sí? Ahora, ¿por qué el potencial eléctrico? Porque existe un nexo, ¿no es cierto?, entre la diferencia de potencial y la variación de energía potencial eléctrica, y este era Q por delta V, ¿sí? Y entonces el trabajo de la fuerza eléctrica se podía expresar como menos el producto de la carga por la diferencia de potencial. Esta forma es muy útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente calcular el potencial eléctrico es muy sencillo, ¿sí? Listo. ¿Qué más habíamos revisado? ¿Algo más? No, ¿no es cierto? Básicamente eso era todo. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros sabemos calcular el potencial eléctrico de una carga puntual. Sí, pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo una distribución continua de carga? ¿Cómo calculo el potencial eléctrico? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver justamente en esta clasecita. Ah, otro punto muy importante antes de pasar. La diferencia de potencial la habíamos definido como menos la integral de línea de E punto de R. Esta fórmula es muy importante, las vamos a utilizar muchísimo nosotros, así que téngale siempre presente. ¿Ya?
Vamos a ver ahora potencial eléctrico de una distribución continua de cargas. Ya, verá. Yo tengo por acá nuevamente un cuerpo extenso, ¿cierto? Y él tiene carga distribuida a lo largo de su extensión. Vamos a calcular el potencial eléctrico en este punto P. Sí, recuerde que en este punto P puede o no existir carga. En realidad no es importante. Sí, entonces, sé yo la fórmula para poder calcular el potencial eléctrico de un cuerpo extenso, específicamente no, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo tomo infinitas cargas por acá? Es decir, tomo yo elementos diferenciales de carga, ¿cierto? Al tener ya una carga infinitamente pequeña, yo lo puedo tomar como una carga puntual y resulta que sí puedo calcular ya el potencial debido a esta carga, ¿cierto? Lo único que me hace falta por aquí es la distancia aérea, ¿sí? Así que podemos decir que el potencial eléctrico era la constante, la carga sobre la distancia. Pero en este caso ya no es toda la carga, es solamente un diferencial de carga. Y obviamente ya no será todo el potencial, sino un elemento diferencial del potencial eléctrico. ¿Sí? Listo. Si es que yo quiero hallar el potencial eléctrico, obviamente debo hacer un sumatorio infinito de todos los potenciales eléctricos que tengo acá. Y usted sabe que el sumatorio infinito, pues, es la integral, ¿no? Finalmente me queda de esta forma. Y ya, eso es todo. Esa es la formulita. Obviamente usted sabe que esto es una guía, nada más, ¿no es cierto? De ahí esta integral ya, pues, debemos ajustarle según el problemita con el cual estemos trabajando. ¿Sí? Pero en definitiva, solo hay que encontrar esos elementos. ¿Qué características tiene al momento de encontrar el potencial eléctrico? Él tiene una facilidad. Recuerde que él era un escalar. Entonces, para calcular el potencial eléctrico solamente hay que resolver la integral. No tenemos que estar viendo direcciones como si era en el caso de los del campo eléctrico, ¿no es cierto? Aquí ya no tengo que estar viendo direcciones, ¿sí? Porque es un escalar. Y la cosa se hace muy sencilla, muy fácil, ¿sí? No es nada de ciencia. Ahora, usualmente R yo le puedo expresar en coordenadas rectangulares X y Z, ¿sí? ¿Y dónde está el nexo para poder ya integrar? Es justamente otra vez aquí en DQ, ¿no es cierto? Nosotros seguimos utilizando lambda, sigma y rho. Lambda, densidad lineal de carga, densidad superficial de carga y densidad volumétrica de carga respectivamente, ¿no? Lambda, sigma y rho. Sí, todavía seguimos utilizando estas cantidades por acá y se aplica lo mismo que habíamos visto en campo eléctrico, ¿cierto? ¿Ya? Ojo que aquí el potencial también de este cuerpito depende de la distancia. ¿Y dónde puedo yo considerar que el potencial eléctrico es cero? Pues en el infinito, ¿no es cierto? Puesto que ahí la distancia tiende a cero y toda esta expresión me daría cero. Entonces aquí también, en el infinito, el potencial eléctrico le consideramos como cero. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer ya un ejemplo. No hay más que hacer por acá. Y vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 23 de la hojita de trabajo, ¿ya? Aquí solo dice que calcule el potencial eléctrico. Nuevamente, el procedimiento que voy a ver aquí, pues, es en realidad para cualquier recta en el plano X, Y, ¿no es cierto? Para una distribución lineal de carga, independientemente de la forma y todo esto, ¿sí?
un procedimiento general que le va a servir para cualquier, nuevamente, para cualquier forma. ¿Ya? Levanta la manito cuando esté listo para resolver. Ya, le vamos a resolver este problemita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a hacer un bosquejo de cómo está esta línea, ¿no es cierto?, de carga. Sí, así que vamos a dibujarla por acá. Sistema de coordenadas X, Y. De aquí voy a hacer la gráfica. La curva me dice que es Y es igual al logaritmo natural de X. Así que esta sería nuestra gráfica, ¿no es cierto? Usted sabe que él corta la gráfica en X es igual a 1. Ahí el logaritmo natural de 1 es 0, ¿cierto? Ya, veamos. La carga me dice que está distribuida desde X es igual a 1 hasta X es igual a 3. Así que identifico desde 1 hasta 3 la gráfica. Y la carga solamente está a lo largo de este tramo, así que el resto no me interesa. Lo voy a borrar. Ya, listo. ¿Dónde me dice que está o dónde quiero hallar el potencial eléctrico en el punto P? Tiene coordenadas 2, 3. 2 y por acá estaría el 3. Aquí está nuestro puntito P. ¿Ya? Quiero hallar el potencial eléctrico en este punto. ¿Puede o no puede haber carga en el punto P? No es cierto, no hay ningún problema. Yo sí puedo hallar su potencial eléctrico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Debo hallar primero mi elemento diferencial de carga. Usted sabe que la carga, bueno, está distribuida a lo largo de una línea, así que tomamos el diferencial de carga a lo largo de una línea. Que este sea nuestro diferencial de carga, ¿ya? Obviamente aquí estaría también nuestro diferencial de longitud. ¿Sí? Listo. Ya tomé o identifiqué el elemento diferencial de carga. ¿Qué me hace falta? Me hace falta la distancia entre estos puntos.
Para calcular la distancia obviamente me sirve mucho un vector posición relativa. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos este vector posición relativa? Sería posición final menos la posición del elemento diferencial de carga. Obvio que la posición del elemento diferencial de carga va a ir cambiando, ¿no es cierto? Según haga yo la sumatoria infinita. Así que a él le voy a dejar en función de otras variables más. Es decir, a él le voy a dejar en función de x, ¿sí? Y y. Listo, entonces la posición del elemento diferencial, como está cambiando tanto en x como en y, le pongo simplemente xy. ¿Sí? Listo, entonces veamos. Necesito sacar la distancia r, para eso saco primero el vector r, que en este caso sería la diferencia del punto final, que es 2i más 3j, menos el punto inicial, en este caso es la coordenada del diferencial de carga de q, que sería x en y más y en j. Esto nos quedaría como 2 menos x en dirección y más 3 menos y en dirección j. ¿Sí? Nuevamente, yo no necesito el vector r, en realidad solo necesito su distancia. Así que esto sería r es igual a raíz de 2 menos x al cuadrado más 3 menos y al cuadrado. ¿Sí? Listo, ya tengo la distancia. ¿Ya? Ahora, obvio que la distancia está en términos de x y y. Si es que yo iba a plantear esta integral, el diferencial pues no me ayudaría, ¿no es cierto? Yo necesito un nexo, ¿sí? Y para ello pues justamente tenemos por acá lo que es lambda, ¿no? Que es la densidad lineal de carga. Esto es dq sobre dl en este caso, porque la carga está a lo largo de una línea. ¿Sí? Aquí en este caso me quedaría dq, que es lambda, que multiplica dl. ¿Ya? Ahora, ¿cómo le pongo dl en función de nuestras variables de x o y? Nosotros habíamos visto ya en campo eléctrico mismo que dl le puedo expresar como raíz de 1 más de y respecto a de x, esto elevado al cuadrado que multiplica de x. ¿Sí? Y ese es nuestro nexo, ¿no es cierto? Ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Algo que no esté entendido. Inge me pregunta, ¿Sí? el diferencial de carga es igual, se le puede poner en cualquier punto de la curva, ¿verdad? O no Claro, tiene que usted puede ser tomarle necesariamente. acá, puede tomarle acá, ¿sí? Menos en los extremos y justo por ahí en algunos puntitos que son especiales, que no le van a dejar ver toda la naturaleza del problema. Por ejemplo, usted le pone aquí en la esquina, a lo mejor quiera poner aquí el vector R, los puntos 3 y evaluarle acá también en Y y ponerle directo. O si es que le pone aquí el diferencial de carga, a lo mejor usted quiera poner el vector posición, ya no nuevamente x y, sino que le pone 1, 0. Entonces le pone cualquier punto. Así puede ver usted todas las, qué es lo que pasa en realidad en el ejercicio, ¿cierto? Nuevamente, en cualquier lado puede tomar el diferencial de carga, no va a cambiar el problema. Ah, ya. Gracias, Inge. Ya. ¿Alguna otra preguntita? No. Profe. El último, ¿cómo se la raíz de uno más de y sobre de x cuadrado por x? Eso no lo tengo muy bien. Verá. Esa formulita, bueno, ya le dedujimos, ¿no es cierto?, en la clase de campo eléctrico. Verá. Yo aquí tengo dl, ¿no es cierto? Y este dl, pues, es tan pequeño que prácticamente yo le puedo aproximar a una recta. ¿Sí?
Como yo le puedo aproximar a una recta, yo tranquilamente puedo formar un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Entre qué componentes nomás? Si esto es de L, ¿sí? Yo puedo entonces tomarle por aquí una componente muy pequeñita en X y una componente muy pequeñita en Y, ¿no es cierto? Entonces, a esa componente muy pequeñita en X, usted sabe que le puedo poner como de X. Y esta componente pequeñita en Y, que también tengo acá, que sería de Y. Y aquí formamos el triángulo rectángulo. ¿Sí estamos hasta aquí? Sí, profe. Ya, ahora, utilizando Pitágoras, dl es raíz de X, todo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Más de Y, todo elevado al cuadrado. Yo puedo sacar aquí un factor común de X al cuadrado. ¿Cómo se saca el factor común? Dividiendo cada uno de los términos para dx. De X al cuadrado para dx al cuadrado la unidad. Más, aquí me quedaría de Y al cuadrado sobre dx al cuadrado, le puedo poner de esta forma. Y esto que multiplica aquí en todo esto, ¿no es cierto? Al factor común que tome aquí, que es de x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, como él está multiplicando, ¿no es cierto? Aquí tengo una raíz cuadrada y él está al cuadrado, yo le puedo sacar tranquilamente de la integral. Y esto me queda como raíz de 1 más de y respecto a dx elevado al cuadrado y todo esto multiplicando a dx. Esa es la expresión que utilizamos acá. Y no es solamente para este ejercicio, en realidad es para muchas aplicaciones esto. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Ya. Listo, entonces verán. Estábamos en esta expresión. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer acá es hallar de y respecto a dx y reemplazarlo, ¿no? Entonces me quedaría por ahí. Sabemos que y es igual al logaritmo natural de x. De y respecto a dx es 1 sobre x. Y ya está. Así que nuestro diferencial de carga le podemos poner como lambda, que era una constante, que multiplica dl, y dl ha sido raíz de 1 más 1 sobre x elevado al cuadrado, que multiplica dx. Listo. Ya tengo el diferencial de carga en función de x y ya podríamos ir reemplazando estos valores, ¿cierto? Así que volvemos a la expresión original. El potencial eléctrico es la integral, ¿no es cierto?, de la constante, el diferencial de carga sobre n. Voy a escribir todo eso acá abajo. Potencial eléctrico en el punto P es la constante, la integral del diferencial de carga, que es lambda, a raíz de 1 más 1 sobre x todo al cuadrado, que multiplica a dx. Y todo esto dividido para la distancia, ¿cierto? La distancia r, y esto era raíz de x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Ah, es 2 menos x, perdón. Dos menos x al cuadrado, y esto es 3 menos y, y todo elevado al cuadrado. Ya. Listo. Ahora el diferencial ya está en función de x. El numerador, una función de x. El denominador, yo tengo un problema aquí con y. ¿Cómo soluciono este problema? ¿Qué hago con y? La ecuación de la carga. Exactamente, otra vez, la ecuación de la línea, ¿no es cierto? Y ha sido igual a el logaritmo natural de x. ¿Sí? Solamente reemplazo este valor y estamos listos para integrar. Ahora, los límites de integración. Como estoy trabajando o mi elemento diferencial está en función de x, los límites de integración simplemente serían viendo desde dónde hasta dónde varía x. Y x varía desde 1 hasta 3. Así que esto va desde 1 hasta 3. ¿Sí? Y listo. Obviamente la integral que nos salió aquí pues está compleja, ¿no es cierto? Integrarlo con alguno de los métodos que usted conozca pues difícil. Sí, aquí a lo mejor necesitamos algún método numérico para poder integrar.
Y lo que vamos a hacer es utilizar directo nuestra calculadora, así que póngale directo en la calculadora. Si es que no tiene la calculadora su función, en internet hay Wolfram, ¿no? Wolfram Alpha, y también le da haciendo integrales definidas, ¿sí? Un por si acaso, la constante es 9 por 10 a la 9, y lambda, véale usted aquí que me da en microcoulombs. Entonces no se olvide de ponerle lambda aquí 2 por 10 a la menos 6, porque es microcoulombs por metro, ¿sí? Y eso es todo. Teme ingresando bien en la calco o bien en Wolfram y medita cuánto le da. ¿Ya cuánto le salió? Fíjate, me quedó 17.205,3. Pero después lo confirmo. 23. 17.205,3 voltios. ¿Ya? Déjeme ver por acá. Sí. Profe, reemplazar lo que logaritmo natural por donde que está 3 menos y, ¿Dónde? donde que está 3 menos y al cuadrado, toca reemplazar con logaritmo natural de x. Ah, sí, es que si no, no puede integrar. Todo el mundo O tiene que estar en función de x. Menos de este y, es lo que ahí, me está molestando. Así que él debimos haberle hecho el cambio, ¿no? Logaritmo natural antes de evaluar, porque si no, no podemos integrar. ¿Alguna otra preguntita? Inge, una pregunta, ¿por qué 3 menos 10 logaritmo de x? No, no es 3 menos y, solamente es y, ¿sí? Verá, cuando yo trato de integrar, todo el mundo tiene que estar en función de x, ¿sí? Del diferencial. Yo no puedo hacer esta integral directa, ¿por qué? Porque aquí tengo un y, ¿cierto? Debería dejarle y en función de x. ¿Y cuál es la equivalencia? Solamente es aquí. Y es igual a el logaritmo natural de x, porque esa es la ecuación que nos dieron al inicio. No 3 menos y, solo y. Ya, Inge, gracias. Ya, solo a y le cambiamos por logaritmo natural de x. De ahí el 3 sí se queda ahí. ¿Ya? Bueno, espero que les haya salido eso a todos, ¿no? Nuevamente, si utiliza la calculadora o algún programa en internet, no hay ningún problema, ¿ya? Puedo utilizar MATLAB, todo eso. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar nosotros? Vamos a revisar lo que es la diferencia de potencial en un campo eléctrico, ¿sí?
Diferencia de potencial en un campo eléctrico. Listo. ¿Por qué revisamos otra vez diferencia de potencial? Porque es muy fácil calcularla, ¿no es cierto? Y es muy fácil llevarle esto a energía potencial o trabajo y energía, ¿no? Así que vamos a ver ahorita que si es que yo conozco cómo están las líneas de campo eléctrico, yo puedo ver de una manera cualitativa qué es lo que pasa con el potencial eléctrico, ¿sí? Para ello vamos a hacer el siguiente ejemplo. Yo tengo por aquí una carga Q. Esta carga va a ser positiva. Voy a dibujar las líneas de campo eléctrico. Usted sabe que sería radiales hacia afuera, ¿no? Ya, ahí están algunas líneas de campo eléctrico. Ya, ahora verán. Yo quiero hallar el potencial eléctrico en el punto A, luego el potencial eléctrico en el punto B y luego el potencial eléctrico en el punto C, ¿sí? Y le voy a poner la formulita por acá, verán. Potencial eléctrico es igual a la constante de la carga sobre la distancia. En función de esa formulita y de los puntos A, B y C, quiero que me diga usted en qué punto tenemos el mayor potencial y de ahí lo vamos ordenando, ¿sí? De mayor a menor. En el punto A, en el punto B o en el punto C. Va en la formulita. ¿Dónde tengo el mayor potencial eléctrico? Dice, ¿Ya? ¿Por qué? porque la distancia a la carga es menor. La distancia, ¿no es cierto? La distancia es menor. Correcto. Entonces yo puedo decir que el potencial en a ver, perdón, el potencial en C es mayor que potencial en B, es mayor que potencial en A. Ya. Ahora, vamos a repetir lo mismo, solo que ahora con una carga negativa. Y por ahí quiero que usted se dé cuenta de algo. Las líneas de campo eléctrico ahora van hacia la carga. Ya, y nuevamente esta era una carga negativa, ¿cierto? Bueno, ahí con las líneas podemos verle. Lo mismo, quiero yo ver qué pasa con el potencial eléctrico en el punto A, en el punto B y en el punto C. ¿Cuál es mayor? ¿En qué punto el potencial eléctrico es mayor? Puede ser igual en C, el que tiene mayor porque está más cerca y tiene Ya, menos distancia. bueno, la compañía dice el mayor potencial está en C. ¿Estamos de acuerdo todos? En la, ¿O en A? ¿Cuál es mayor aquí?
Ya, correcto. ¿Dónde tengo el mayor potencial en este ejemplo? En este lo tengo yo en A. Entonces, el potencial en A es mayor al potencial en B y es mayor al potencial en C. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto ahora? porque se considera el signo de la carga. Exactamente, yo debo considerar el signo de la carga. Sí, entonces, para ponerle números, ¿no? Si el potencial en A, verá que el potencial debido a una carga negativa siempre tendrá un signo negativo, ¿cierto? El potencial eléctrico en A pongámosle 2. En B, como está más cerca, pongámosle 5. Y en C, pongámosle menos 10. Entonces, ¿cuál es mayor? Obviamente, menos 2. Sí. Ojo que aquí no se compara sus magnitudes. No estoy diciendo compare la magnitud. No, no, no es cierto. Digo compare el potencial directo. Entonces, ¿cómo usted compara escalares? De esta forma. ¿Cuál es mayor? Es menos 2. ¿Sí? Si fuera vectores, ahí compararíamos la magnitud. Pero resulta que aquí el valor mayor es menos 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, véale usted, qué pasa si es que yo me muevo en dirección de las líneas de campo eléctrico? ¿Qué pasa con el potencial eléctrico? ¿Aumenta o disminuye? Tanto para la carga positiva como para la carga negativa. ¿Qué pasa si yo me muevo en dirección de las líneas de campo eléctrico? Disminuiría el potencial eléctrico. El potencial eléctrico siempre disminuye. No importa si la carga en A es positiva o negativa. ¿Sí? No importa si la carga es positiva o negativa, perdón. Ahora, ¿qué pasa si es que yo me muevo en dirección contraria a las líneas de campo eléctrico? ¿Qué pasa con el potencial eléctrico? Dirección contraria en ambos casos. ¿Qué pasa en cambio con el potencial eléctrico? Aumentaría el potencial. Ahora el potencial aumenta, ¿sí? Así que vamos a escribir esas conclusiones, ¿ya? Eso es muy importante. Si se avanza en dirección contraria a las líneas de campo eléctrico, coma, el potencial eléctrico aumenta. ¿Ya? Y también, pues ya sabemos qué pasa si yo avanzo en dirección de las líneas mismas, ¿no es cierto? Entonces me quedaría, si se avanza en dirección igual a las líneas de campo eléctrico, coma, el potencial eléctrico disminuye. Entonces, nuevamente esto es importante porque en algunos problemas pues ya podemos de alguna manera anticipar, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar con el potencial eléctrico, al menos de una forma cualitativa, ¿no es cierto? Cuantitativa siempre habrá que calcular, pero cualitativa pues ya podríamos aproximarnos, ¿sí? Listo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo por acá y voy a copiar lo mismo porque esto ya hicimos con los otros muchachos. Cópiale ahí, es un pequeño ejemplo.
Ya, cópiale y trate de resolver, ya. Tiene 3 minutitos para hacer esto. Ya, y después resolvemos conmigo para ver qué es lo que sucede por acá. Ya. Ya, Camila Reynoso, ¿cuál le salió? ¿Activo, resistivo o nulo? Sería resistivo, Ya, ¿por qué? porque al calcular tomamos en cuenta el signo de la carga, saldría negativo. Ya, pero ¿y qué pasa con la diferencia de potencial? Eso también es importante. No solo va el signo de la carga, sino también va pues de dónde a dónde se mueve y también va ahí la diferencia de potencial. Así que falta ahí. ¿Algún compañero? Profe, no sé si estoy bien, pero según mi criterio creo que es positivo. Ya es trabajo Porque activo. digo que sí, porque dice que el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a menos la variación de energía eléctrica, que este Ajá, también es igual a menos nuestra carga por nuestro diferencial de potencial. Como sí, nuestra carga es negativa, al momento de que sea menos por menos sería positivo. Y ya, nuestra variación de potencial variaría de una distancia. Y si le tomamos que va desde B hasta donde el radio de B será menor al radio de A, diríamos que es activo. ya. Es que el problema es que aquí no puedo definir yo radios. Simplemente conozco que este es nuestro campo eléctrico. Sí, pero yo no sé quién está generando el campo eléctrico. Podría ser una carga puntual, una distribución discreta de cargas. Eso no puedo conocer y no podría medir entonces un radio, como dice usted. Sí, así que algo más falta por ahí. En realidad el análisis que usted hizo sí está correcto, solo que le faltó algo por ahí. Verá, sabemos nosotros que el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a menos la carga por la diferencia de potencial. Sí, o menos delta U. Pero en este caso el potencial eléctrico es más fácil. Sí.
Ahora vamos a ver. Esta formulita, de hecho, sí le considerábamos el signo. Nosotros sabemos que la carga que se mueve es negativa. Así que aquí tendría un signo menos. La diferencia de potencial. Veamos qué signo debería tener la diferencia de potencial. Yo lo muevo desde el punto A hasta el punto B, dice. Entonces, ¿cómo hallaríamos esta diferencia de potencial? Sería potencial en el punto final B menos potencial en el punto inicial A. Pero ¿qué pasa con la diferencia de potencial? Yo estoy avanzando en dirección de las líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿el potencial aumenta o disminuye? Disminuye. 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 Entonces, ¿cuánto me saldrá esta diferencia? Como disminuyó, el potencial en B es menor que el potencial en A, así que esta diferencia deberá ser menor a cero. Es decir, yo aquí tengo un número negativo. Entonces, el negativo de la fórmula, el negativo de la carga y el negativo de la diferencia de potencial me da un trabajo resistivo. ¿Sí? Así que la respuesta aquí es resistivo. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí o no? Sí. Ya. Listo, nuevamente. Cualitativamente yo puedo saber que el trabajo es resistivo. Cuantitativamente, es decir, ya con números, sí debería calcularlo, ¿cierto? Pero como ves, una primera aproximación que me sirve, que es bastante útil. Sí, ahora, si algún compañero dice, verá, yo no quiero trabajar con diferencias de potencial en este caso. Quiero trabajar directo con la fuerza eléctrica. No hay problema. Sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo. Como nuestra carga es negativa, ¿hacia dónde estaría la fuerza eléctrica? Siempre contraria al campo. Entonces, si es que yo tengo una carga y tenga, esta sería nuestra fuerza eléctrica. Y yo la voy a mover hasta B. Obviamente, pues va a cambiar en algunos puntos la dirección de la fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Porque debe ser tangente por ahí a las líneas de campo eléctrico. ¿Sí? Pero en definitiva, el trabajo que haría la fuerza eléctrica, como usted puede darse cuenta, pues la fuerza eléctrica no está a favor del movimiento y por lo tanto haría un trabajo resistivo. Es decir, por la parte de la definición, ¿no es cierto?, de la fuerza eléctrica en función del campo, también podríamos responder esta pregunta. Sí, a lo mejor aquí es más conveniente, más rápido también, ¿no?, que hacerlo de esta forma. Pero ya tenemos varias herramientas, ¿cierto? ¿Alguna preguntita, alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Sí está claro? ¿Sí? Ahora, vamos a revisar otro tema también, y este tema es de las superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. Ya. ¿Qué serán estas superficies equipotenciales? Ya le debe llegar a una idea, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Qué cree que sea? Que son de igual potencia. No potencia, el potencial, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Que Ya le llega la idea de que son pues puntos donde hay el mismo potencial eléctrico, ¿no? Así que vamos a poner eso. Es una superficie formada por una distribución continua de puntos con el mismo potencial eléctrico. Ya.
Vamos ahora, yo le voy a poner un pequeño ejemplo por acá, ¿sí? Y me va a decir cuáles son superficies equipotenciales. Aquí pues, un ejemplo básico, una carga nuevamente positiva. Voy a ponerle líneas de campo eléctrico por acá. Ya sabe usted que estas líneas serían saliendo, ¿cierto? Vamos saliendo de la carga. Ya. Y le voy a poner la formulita otra vez. Potencial eléctrico es igual a la constante carga sobre distancia. Listo. Quiero que me diga usted cuál sería una superficie equipotencial para esta carga puntual. Un círculo. Ya, bueno, usted sabe que esto se extiende por el espacio tridimensional, ¿no es cierto? Así que sería más que nada una esfera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Obviamente para que tenga el mismo potencial, en este caso la carga sería pues igual para todos los puntos. Lo único que sería es que R sea el mismo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hacemos una superficie donde R es igual o constante? Pues obviamente esto sería una esfera. Así que yo aquí voy a trazar una superficie equipotencial, donde tenemos el mismo potencial eléctrico. Está a la misma distancia, ¿cierto? Voy a trazar otra superficie equipotencial, que sea esta. ¿Sí? También, todos los puntos entonces, a lo largo de esta superficie tendrán el mismo potencial. Sucede lo mismo acá. Todos los puntos a lo largo de esta superficie tendrán el mismo potencial eléctrico. ¿Sí? Ahora, de aquí se deriva algo muy importante. Observe qué es lo que pasa con las líneas, ¿no es cierto? O la superficie equipotencial con las líneas de campo eléctrico. Aquí van a estar formando un ángulo de 90 grados. No es simplemente una coincidencia, de hecho es una regla. Las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales deben formar ángulos de 90 grados. ¿Sí? Así que por aquí voy a dibujar algunos nada más, no les voy a poner en todos. ¿Sí? Para que vea usted por acá. Y esta reglita, ¿no es cierto? La que le acabo de decir, en realidad me va a servir muchísimo para dibujar superficies equipotenciales ya de distribuciones un poquito más complejas, que yo tenga líneas un poquito más, no tan simétrica como este caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta aquí está entendido todo. ¿Ya? Tengo ahora pues este campo eléctrico en esta región del espacio, ¿sí? Y quiero dibujar algunas líneas equipotenciales, no sé cómo estarán, ¿sí? Yo quiero que usted me dé dibujando líneas equipotenciales que pasen por estos puntos. El punto A, perdón, el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Deme dibujando líneas equipotenciales, ¿sí? Superficies equipotenciales en esos tres puntos. Copien el grafiquito y nos tomamos por acá el receso de los 10 minutitos de siempre. Y hasta eso, pues usted ya me tiene que haber dibujado las líneas y venimos a verificar cómo ha dibujado las líneas conmigo, ¿ya? Entonces, nos tomamos 10 minutitos. Ya, otra vez. Entonces, vamos a dibujar las superficies equipotenciales.
¿Qué regla habíamos dicho nosotros? Que bueno, las superficies equipotenciales tienen que ser perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Así que usted debía haber dibujado las siguientes superficies como equipotenciales. La primera debe haber sido esta, ¿cierto? La segunda, por aquí nos ponemos perpendiculares a las líneas de campo. Esta debe haber sido nuestra segunda superficie equipotencial. La tercera. Ya, listo. En realidad, pues yo debía imaginarme por acá para tener un mejor gráfico, ¿no es cierto? Las líneas de campo eléctrico que teníamos en el medio, ¿sí? Y seguíamos estas líneas nuevamente perpendiculares y llegábamos al gráfico. Nuevamente aquí teníamos ángulos de 90 grados. Otra vez le dibujo yo para recalcar esto, ¿no? No voy a dibujar nuevamente en todos, sino en algunos nada más, para que vaya viendo usted cómo sería. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que importa acá con las líneas equipotenciales? ¿Sí? Yo tengo una carguita y esta carguita la voy a mover desde el punto A y luego la muevo hasta el punto B. Y la misma carguita ahora hago un segundo experimento. La tomo y la muevo desde el punto A hasta el punto C por acá. ¿Sí? Deme viendo cuál sería el trabajo, cuál sería la relación entre el trabajo de mover una carga desde A hasta B y el trabajo de mover la carga desde A hasta C. ¿Cuál sería mayor? ¿Cuál sería menor? ¿Serían iguales tal vez? ¿Alguien, algún voluntario? De A hasta B sería no nulo, de B a C sí sería nulo. Ya, a ver, de A hasta B y de A hasta C. De A hasta B, ¿qué me dice? Que, o sea, no sé, sería no nulo, creo. Exactamente, no es nulo, ¿no es cierto? Porque se supone que el potencial eléctrico, si bien es a lo largo de esta línea, no es, eso no quiere decir que sea el mismo potencial que tiene esta línea de acá, ¿no es cierto? Entonces no es el mismo Ujú. potencial eléctrico, así que el trabajo pues no sería nulo, ¿sí? Nuevamente, ¿cuál sería la relación entre estos trabajos? ¿Serían iguales, mayor, menor? Mm, Es que no sé si la carga es positiva o negativa. Le cuento que aquí es independiente de la carga, porque siempre es la misma carga, entonces este, deberíamos ver otra forma de compararle por ahí. Pongámosle una carga positiva, ¿ya? Una carga positiva. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la relación? Yo diría que son iguales, ¿Por qué son iguales? porque como están en la misma línea de, ¿cómo se llama? Esta que era perpendicular, como están en la misma, mira que Superficie veis que son iguales. equipotencial. Mire, Exactamente. Entonces, efectivamente, ¿cuál es la solución aquí? El trabajo de mover una carga de A hasta B. Y desde A hasta C es exactamente lo mismo. Pero usted me puede decir, pero verá que está a mayor distancia, igual no importa, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos el trabajo por acá? El trabajo para moverlo desde A hasta B sería igual a menos la carga, ¿no es cierto?, por la diferencia de potencial. Como yo le muevo hasta B, B sería el punto final y A sería el punto inicial. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa acá con el trabajo desde A hasta C? Sería menos la carga
Y esto pues tendríamos que sería, como le muevo desde A hasta C, C sería el final, potencial en C menos el potencial en A. Ahora, ¿qué pasa con el potencial en B y el potencial en C? Como es una superficie equipotencial, son los mismos. Entonces, ¿qué pasa con estas diferencias? Son iguales, ¿sí? Observe entonces que además habíamos visto que el trabajo de la fuerza eléctrica no depende de la trayectoria. Así que yo tranquilamente pude haberle movido desde A hasta B con esta trayectoria y desde A hasta C a través de esta trayectoria, ¿sí? Que a la final del trabajo, como se puede dar cuenta usted, son exactamente los mismos, porque estoy moviéndole a, a una misma superficie equipotencial, que sería la superficie 2, ¿sí? Ahora verá, yo tomo una carga, ¿sí? Y la muevo desde desde B hasta C, el trabajo desde B hasta C, ¿sí? ¿Qué tipo de trabajo será si yo muevo una carga desde B hasta C? ¿Activo, resistivo o nulo? Sería nulo, porque ¿Por como están qué? en la misma superficie, tendrían el mismo potencial y se anularía. Exactamente, aquí el trabajo es nulo, ¿cierto? ¿Por qué es nulo? Porque esto es igual a menos la carga por la variación de potencial. Esto sería el potencial en C menos el potencial en B. Como son iguales, pues esto me da cero, ¿sí? Así que si yo tomo una carga y la muevo, ¿no es cierto?, entre la superficie equipotencial, simplemente el trabajo va a ser cero. Observe que nuevamente pude yo haberle movido a través de esta trayectoria, que sigue siendo el trabajo cero, ¿cierto? Es que yo le tomo la carga y le muevo hasta acá, ¿sí? Sigue siendo el trabajo cero. Si le muevo a lo largo de la línea, nuevamente el trabajo es cero, ¿sí? Pero si yo le muevo entonces desde 1 hasta 2, ya hay un trabajo que podría ser activo, resistivo, nulo, y ahí sí depende de la carga, ¿no es cierto? Lo mismo por acá, si le muevo desde B hasta A, ya hay un trabajo. Puede ser activo, resistivo, nulo, ¿sí? Listo, ¿está entendida esta partecita de las superficies equipotenciales? ¿Sí o no? No. Inge, una pregunta. ¿Podría repetir la parte por qué el trabajo de A a B es igual al trabajo de A a C? Por favor. Ya. Se supone que esto está en el mismo potencial, porque es una superficie equipotencial. Entonces, si el potencial eléctrico en este punto, pongámosle números, ¿ya? El potencial eléctrico en el punto B es igual a 5 voltios. ¿Cuál será el potencial eléctrico en el punto C? Obviamente 5 voltios, ¿no es cierto? Sí, entonces, cuando usted hace una diferencia por acá, el trabajo desde A hasta B es igual a menos la carga, el potencial en B menos el potencial en A, y el trabajo desde A hasta C, que es menos la carga, el potencial en C menos el potencial en A. Como nosotros sabemos que el potencial en B es igual al potencial en C, entonces estas diferencias o estas restas son las mismas, porque estos números son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar con los trabajos? Pues son iguales. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, o sea, tienen el mismo valor. A lo largo de toda esta línea, el mismo potencial eléctrico. Si esta línea es de 5 voltios, todo el mundo está a 5 voltios. ¿Sí? Si esta línea está a 5 voltios, ¿cuál sería el voltaje que yo puedo tener aquí? 4 o 6 voltios. Nuevamente, otra vez, una pregunta así rápida también. Si esto es 5 voltios, ¿cuál podría ser el potencial eléctrico en A? Le doy dos alternativas, 4 voltios o 6 voltios. ¿Cuál de ellas es? O pueden ser cualquiera de las dos. ¿Verdad que así son las preguntitas de la prueba, no? Cuatro, ¿Por qué 4? porque sigue lo mismo que el punto de 6.000.
Exactamente, yo me estoy moviendo a lo largo de la línea de campo eléctrico en dirección, ¿no es cierto? En dirección de la línea de campo eléctrico, por lo tanto el campo eléctrico disminuye. Así que la alternativa aquí correcta sería 4 voltios. ¿Sí? Disminuye. Entonces, si A está a 4 voltios, todo mundo, ¿cierto? Todo mundo a lo largo de estos puntitos están a 4 voltios también. Eso es la superficie equipotencial. ¿Ya? Listo. Obsérvese que si bien todo esto es la misma o todo esto tiene el mismo potencial eléctrico, el campo eléctrico a lo largo de esta superficie no es el mismo. ¿Sí? Observe, en este punto, este sería nuestro vector campo eléctrico. Y en el punto de acá sería este nuestro vector campo eléctrico. O sea, puede cambiar tanto en magnitud como en dirección. Nuevamente, si todos estos están al mismo potencial eléctrico, eso no implica que el campo eléctrico sea el mismo a lo largo de esta superficie. Como ve aquí al menos cambia en dirección, ¿cierto? Y también podríamos cambiar en magnitud. ¿Ya? Esa es otra característica también. Listo. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo tengo un campo eléctrico uniforme, ¿ya? Veamos. Campo eléctrico uniforme. Vamos a ver primero, ¿qué es lo que pasaría con las líneas otra vez de las superficies equipotenciales? ¿Sí? Y vamos a ver cómo calcular una diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. ¿Ya? Primero dibujo las líneas de campo eléctrico uniforme. Sabemos que estas líneas son paralelas a la misma distancia, ¿cierto? Entonces voy a dibujar algunas líneas por acá. Ahí está. Todas están a la misma distancia. ¿Sí? Quiero dibujar superficies equipotenciales. ¿Cuáles serían las superficies equipotenciales para este ejemplo? ¿Alguien? Líneas verticales. Para este ejemplo correcto serían simplemente líneas verticales. Estas serían nuestras superficies equipotenciales. Todos los puntos a lo largo de esta superficie están al mismo potencial eléctrico. ¿Sí? Ahí he dibujado 3 superficies. Nuevamente le recalco aquí la regla. Debíamos formar ángulos de 90 grados. ¿Ya? Le pongo algunos yo por acá. Listo. Ahora verán. Entonces, el potencial eléctrico a lo largo de toda esta línea tiene el mismo valor. De esta línea igual, el mismo valor. Lo mismo sucede acá. Así que si yo tomo una carguita en el punto A y lo muevo, ¿no es cierto?, hasta este punto B, el trabajo sería 0. Lo mismo si tengo una carga aquí, en el punto A, y lo muevo hasta el punto B, el trabajo sería 0. La diferencia de potencial es 0. Pero ¿qué pasa si es que yo le muevo desde este punto A hasta un punto B? Ahora sí el trabajo tiene que ser distinto de 0 y podría ser reactivo, resistivo, nulo, ¿no es cierto? Todo depende de la carga y la diferencia de potencial. Así que vamos a deducir una fórmula que va a ser muy importante por acá. Yo tengo una carga que la vamos a mover desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Y yo quiero calcular la diferencia de potencial. Entonces la vamos a mover a lo largo de esta trayectoria. ¿Sí? En esta dirección. Desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Obsérvese que para calcular la diferencia de potencial no necesito yo que exista una carga, ¿cierto? Simplemente una trayectoria definida. En este caso es desde A hasta B. ¿Se acuerda cómo calcular la diferencia de potencial? Ya la habíamos visto, ¿no es cierto? Esto puede ser como potencial final, es decir, el punto B es el final, menos el potencial inicial, que sería el punto A. Lo puede calcular de esa forma si usted conoce ya los potenciales en estos puntos, ¿cierto? Pero, pues, de forma general, recuerde usted, habíamos dicho que esto es una integral de línea entre el campo eléctrico, punto el vector de R, ¿cierto? ¿Entre qué puntitos
van entre el punto inicial hasta el final, es decir, va desde A hasta B. Hay que identificar aquí claramente cuál es el inicial, cuál es el final, ¿sí? Porque a veces aquí se suelen confundir con los límites de integración. Cuando usted revisa estas integrales en los libros, estas le saben poner o le saben aplicar este signo menos y a veces le cambian los límites de integración. Le ponen por acá, verá, le ponen B y le ponen A. Y eso a mí personalmente me confunde, porque yo usualmente en física siempre hemos trabajado desde el punto inicial hasta el punto final. Cierto, si usted le cambia aquí los límites de integración, aplicando este signo menos, y bueno, ya me quedaría más, cambiamos, y entonces ahí se hace un poco difícil. Lo mismo suelen hacer acá. Este signo menos le afecta en cambio al lado izquierdo, quedándome aquí más y aquí menos. Y nuevamente yo conozco una variación como un punto final menos un punto inicial y aquí pues no está así, ¿cierto? Entonces yo evito utilizar esto para utilizar lo que hemos visto toda la vida, final menos inicial, final inicial, pero considerándole el signo menos. Entonces, otra vez, estas integrales pues a veces en los textos ya ellos les aplican el signo, ya no va a haber aquí el menos, va a haber el más. Algunos le cambian los límites de integración, otros le cambian la diferencia de potencial en la izquierda. Sí, nuevamente yo le recomiendo hacer esto porque si no nos vamos a perder. ¿Ya? Entonces nuevamente, de forma general yo debería hacer esta integral, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer esta integral? El campo eléctrico yo lo puedo expresar en coordenadas rectangulares, como en X en Y, más un Y en J, más un Z en K. Y lo mismo el vector de R. El vector de R le puedo poner como de X en Y, más de Y en J, más de Z en K. Este vector de R ya de hecho lo debió haber tratado usted en el curso de mecánica newtoniana cuando calculábamos el trabajo de una fuerza, ¿se acuerda? Ahí hacíamos esta integral de línea muy parecida, solo que esta era la fuerza. ¿Sí? Y obviamente aquí era el trabajo. Pero esto ya lo habíamos hecho. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el producto punto? Si es que ya conocemos las coordenadas, ¿no es cierto? Las componentes escalares, el producto punto se hace multiplicando término a término. ¿Ya? Así que nos quedaría, nuestra diferencia de potencial es menos la integral desde un punto A hasta un punto B. ¿De quién? Aquí me quedaría, o hago el producto punto, X por dx, más de Y por dy, más de Z por dz. ¿Sí? Una vez que he hecho esto, pues yo puedo tranquilamente dividir en varias integrales, ¿cierto? Pero mucho ojo por ahí, que ya tenemos diferentes límites en cada una de las integrales. Porque este me queda EX que multiplica de X, más de Y que multiplica de Y, más Z que multiplica de Z. ¿Sí? El elemento diferencial, ya sabe usted, él nos ayuda a saber cuáles son los límites de integración. Así que yo puedo saber que el límite de integración aquí sería desde un X inicial hasta un final, desde un Y inicial hasta un Y final, desde un Z inicial hasta un Z final. ¿Sí? Ahora, hasta aquí esto es un procedimiento general. Esto podría hacerse para cualquier campo eléctrico que se exprese como una función vectorial. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa si yo estoy en un campo eléctrico uniforme? Aquí vamos a una formulita ya particular que nos va a servir en algunos casos. ¿Qué pasa si el campo eléctrico es uniforme? Eso quiere decir que E es constante. Y si es que E es constante, ¿qué pasa en cada una de las integrales? L es constante, sale. Constante, sale, sale. Me quedaría entonces la integral acá, desde X inicial hasta X final. ¿Cuál sería el resultado de esta integral? De forma rápida, no quiero estar haciendo el otro paso y reemplazando. Una variación en X, un X Exactamente, me final. quedaría por aquí, verá. La integral de dx es simplemente x, evaluada desde un x inicial hasta un x final. Ingreso al límite superior, x final, menos ingreso al límite inferior, x inicial. X final menos x inicial, delta x. ¿Sí? Y lo mismo pasa con delta y, delta z, ¿no es cierto?
Así que finalmente yo le puedo poner esto como delta B, ha sido igual a menos. Aquí me queda en X que multiplica delta X, más en Y que multiplica delta Y, más de Z que multiplica delta Z. Entonces, si usted se da cuenta por acá, esto parece otra vez un producto punto. ¿Un producto punto entre quién será? Entre el campo y el vector cambio de posición. Exactamente, entre el campo eléctrico y el vector desplazamiento. ¿Sí? Así que esta formulita de acá es muy importante. Esta la utilizaremos muchas veces por acá. A esta es a la que queríamos llegar. Nuevamente, si el campo no es uniforme, hay que seguir acá, ¿no es cierto? Y seguirle trabajando un poquito más y resolver. Pero si usted sabe que el campo eléctrico es uniforme, la diferencia de potencial así de sencillo, ¿no es cierto? Observe que también teníamos una analogía por acá, lo que es el trabajo y energía. Cuando la fuerza era constante, el trabajo de la fuerza era F punto el desplazamiento. Y nos ahorrábamos de hacer las integrales. ¿Sí? Observe que aquí pues tampoco depende de la trayectoria ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, ya aquí en nuestro grafiquito, solamente necesitábamos identificar nuestro vector de desplazamiento y nuestro vector campo eléctrico, y eso ha sido todo. ¿Por qué trayectoria le hemos llevado? En realidad no me interesa. Como ya sabíamos desde un principio, fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, ¿cierto? Este sería nuestro vector de desplazamiento y a la final es el único que importa. Nuevamente, solo si el campo eléctrico es uniforme. ¿Sí? Si no, si hay que hacer estas integrales. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué una pregunta? ¿Sí? Las integrales eran para el campo eléctrico que no era uniforme, ¿verdad? Claro, porque si ya sabe que es uniforme, directo saltamos acá, ¿no es cierto? Pero si usted me dice, si le dicen a usted, verá, el campo eléctrico es igual a X por Y en Y más X al cuadrado en J y calcule el potencial eléctrico a través de tal trayectoria, por ejemplo. A través de la trayectoria y es igual a X al cuadrado, ahí sí hay que ir por acá. Si hay un ejercicio por ahí en la hojita de trabajo, entonces tiene que llegar acá, ¿cierto? Pero si ya le dices un campo eléctrico uniforme, no me preocupo, salto directo acá. ¿Sí? Sí, gracias, sí. Ya, ¿alguna otra preguntita? ¿No? Listo, verán. ¿Qué es lo que vamos a revisar en la siguiente clase? Vamos a revisar qué es lo que pasa con el potencial eléctrico dentro de un conductor. ¿Se acuerda que vimos ya qué es lo que pasaba con el campo eléctrico dentro de un conductor? Cierto, era igual a cero. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el campo eléctrico, el potencial, perdón, eléctrico en un conductor. Dentro, en su superficie y fuera del conductor. ¿Sí? Algo pasa por aquí, es muy interesante esta partecita y vamos a ver también que si es que el potencial eléctrico se expresa como un campo escalar, yo puedo sacar el campo eléctrico a partir de este campo, ¿sí? A partir del potencial eléctrico, aplicando el gradiente. Y con eso, pues, veríamos todo lo que es potencial eléctrico. ¿Ya? Espero que siga repasando, entendiendo muy bien este tema, que es muy importante. Ahora nosotros tenemos la prueba el día martes a esta misma hora, ¿sí? En obviamente en el aula virtual. Son preguntitas de opción múltiple, pero usted tiene que subir el respaldo, ¿sí? Y en el respaldo que va el desarrollo de cada una de las preguntas de opción múltiple. Yo suelo revisar aleatoriamente por ahí a algunos compañeros y ver el desarrollo y la respuesta que ha puesto. A veces a algunos no les coincide y por lo tanto les voy bajando puntos, ¿sí? Así que hay que estar pendientes. Esa pruebita va a durar 1 hora. Comenzamos a las 7:30. Perdón, con ustedes a las 11, ¿no? Entonces comenzamos a las 11:30.
De ahí pues nos extendemos una hora y resolvemos aproximadamente unas 10 preguntitas de opción múltiple, bien justificadas en el desarrollo, ¿no? Una vez que se acaba la prueba, usted tiene aproximadamente unos 20 minutitos para escanear su trabajo y subirlo igualmente al aula virtual, ¿sí? Una vez que hace eso, pues hemos acabado ya la prueba. Nos toma aproximadamente una hora y 20 minutitos, pero no comenzamos exactamente a las 11 porque a veces otros compañeros también ingresan al aula virtual y a veces se cae justo a las 11. Entonces nos tomamos una media horita más para iniciar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿Desde qué tema va, profe? ¿Hasta qué tema? Verán, en realidad va desde el primer día de clases hasta este día de clases. De hecho, es hasta lo que veamos el día jueves o viernes que tenemos con ustedes. Sí, pero obviamente hay algunas preguntitas que son de teoría y otras que son con ejercicios muy pequeños. Entonces, las que son de teoría en realidad van hasta lo que hemos visto el día o lo que veríamos el día viernes. Así como yo les hago, como les hago yo, por ejemplo, estas de acá, estas pequeñitas. Una partícula se mueve desde el punto A hasta B, es una carga positiva, cálculo de trabajo. Entonces, esto en realidad es algo que vemos nosotros en teoría. Sí, son preguntitas así. Entonces, sí va todo lo que veamos hasta el día viernes. Profe, una pregunta. ¿Las preguntas son seguidas o puedo saltar y así? Son secuenciales. Usted le sale su pregunta y no puede avanzar hasta responderla, ¿no es cierto? Obviamente, si es que avanza y no la responde, ya pierde ese puntaje. No se puede regresar. Y esto es, pues, obviamente para evitar la copia, ¿cierto? Ya sabe que en realidad las preguntas son sencillas, como las que hacemos en clase. Sí, por eso, pues, yo espero que de la forma más honesta usted las responde en función de lo que ha aprendido, ¿cierto? ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, cualquier duda o inquietud me puede pues enviar un mensajito al grupo de Teams, ¿no es cierto? Yo ya mismo programo la prueba para que la realice usted en el aula virtual y no se olvide que el día martes necesitamos escanear un respaldo del desarrollo, ¿cierto? Ya, y tenga mucho cuidado con los grupos de copia y todo eso, que pues todo eso sigue sancionado, ¿cierto? No es que porque ahora es más fácil copiar quiere decir que no hay sanciones. No, no es cierto. Siguen las mismas sanciones que antes. Y nuevamente no es difícil. En realidad se pregunta de lo que hemos visto en clase, así que yo espero que usted estudie a conciencia y defienda lo que sabe, nada más. ¿Ya? Eso sería todo, muchachos. Si no hay preguntas, dudas, inquietudes, pues acabamos la clase de hoy. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Profe, una pregunta. Sí. De CP nos mandó a hacer un informe. ¿En qué parte hay que subirlo? En su curso de CP mismo. Ah, es que no aparece en el curso. O sea, no sé si está subida la actividad. Ya mismo el profe de CP ya mismo le crea la actividad. Usted tenga listo el informe y cuando él le diga ya está para subir, sí, Gracias, profe. ya. ¿Alguna otra preguntita, no? Hay una pregunta. Sí. En CD también nos había mandado a hacer una demostración y era para subir el domingo, pero no estaba habilitado para poder subir. Ah, sí, ya le voy a habilitar también a lo largo de esta semana, no se preocupe. Como eso es Ya. hasta eso yo voy a revisar casi al final. Entonces sí hay tiempo para revisar y subir el ejercicio. Ya le de habilitar, Ya. ¿ya? Profe, el informe que es con ustedes, ¿para cuándo es ese el informe? Para mañana, ¿verdad? Del GR8 es, ¿no es cierto?, de CP. Se ve igual. Lo normal es hacer el informe en 8 días, ¿no es cierto? Sí, pero le voy a dar otros 8 días más para que estudie así. Si es que ya lo hizo mejor y si es que no, pues
unos 8 días más antes de salir del feriado, al feriado de Navidad. Ahí para que suba Ah, ya. ya, ya. Ya, gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra preguntita? Inge, Sí. disculpe, ¿cuál va a ser el valor de la prueba? La prueba vale 3,5 puntos. Ya, Dependiendo de cómo le va, usualmente yo le tomo 2 pruebas. Si es que ya le va bien la primera prueba, ya podríamos quedar ahí. Si es que usted requiere o quiere mejorar la nota, podemos tomarle 2 pruebas, ¿no? Al final del primer bimestre. La segunda prueba y el examen. Sí, pero ahí vamos bien. Si estudia bien, no creo que sea necesario tomar otra, ¿cierto? ¿Alguna otra preguntita? No. Bueno, hasta luego.